Vamos a dar la clase del texto India y las Indias del escritor Raymond Panikkar, Alemany. Vamos a delinear la biografía primero del autor. Raymond Panikkar, Alemany, su nombre completo, nació el 2 de noviembre de 1918 en Barcelona, España. Es hijo de madre española y padre indio. En el año 6 va a ser sacerdote Ah, y estudió filosofía, estudió teología, y a lo que dedicaba Panikkar era más que nada a tratar de divulgar las dos, digamos, su fuerte crianza católica y a la vez hindú, trataba de divulgarla y encontrar puntos en común. Esa era un poco la idea que tenía Panikkar. Este, viajó por todo el mundo y visitó diferentes países, uno de ellos fue la India, y se dedicó a investigar temas históricos como el que vamos a ver hoy, que es el de India y las Indias. Cuando decimos las Indias, hacemos referencia a las islas del sudeste asiático, lo que es ahora actualmente Indonesia, Indonesia, Sumatra y demás países. Vamos a entrar de lleno al texto ahora. Primero, vamos a delinear qué es cómo llegaron primero los holandeses a este sector. Porque remitiéndonos al siglo XVI, no, siglo XV, perdón, los holandeses llegaron como en busca de esta competencia por los recursos, llegaron a lo que es ahora la India primero. Llegaron a sentarse, dominaron, pero tenían una dominación muy particular. Es decir, como vemos acá en la pantalla, de 1753 al 60, empezaron con una administración, digamos, esporádica, es decir, que tenían una administración que se hacía a través de fuertes o de otro tipo de establecimientos dispersos, sin conexión entre sí. Pero todo se administraba desde un lugar central, Jakarta, que sería el reino de Batavia en el sudeste asiático. Obviamente este país ahora no existe. Luego había otros estados, sultanatos independientes, como Mataram, Achén y Ternate, en los que los holandeses no intervenían. Es decir, lo dejaban al libre albedrío de los sultanes. Y también hay que resaltar que tampoco pudieron acceder a la zona de Bali y Lombok, que eran unas islas que están muy cerca de esta zona, que ahora lo vamos a ver en un mapa igual. Como dijimos antes, el tipo de dominación que usaban los holandeses era una dominación indirecta. Es decir, que no intervenían directamente en el gobierno de las islas, sino que les dejaba la administración a cada sultanato. Pero a cambio de esta autonomía, a cambio de este poder, les exigía cierta cantidad de especias, que en ese momento era el clavo de olor. Entonces, a los sultanes se les permitía mantener su poder siempre y cuando garanticen la entrega de mercadería, es decir, de clavo de olor, en tiempo y forma. Obviamente esto con el tiempo cambia. Había ciertos problemas en este tipo de gobierno porque los estados a los que los holandeses comenzaron a explotar empezaron a desintegrarse por conflictos políticos. En 1705 los holandeses deciden tomar ciertas medidas. Primero, intervienen directamente sosteniendo la monarquía de Mataram, es decir, que el estado de Mataram había entrado en una guerra civil y los holandeses deciden intervenir para que esta monarquía no caiga y apuntalar a este estado. A su vez, por este, digamos, favorcito, fijan un sistema de precios, es decir, que ellos deciden a qué precio comprar la mercadería de cada una de las islas y también exigen entregas de arroz, es decir, exigen materia prima que después van a comerciar en Europa.
¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de gobiernos? Primero, que al exigir más de lo que un Estado podía producir, lo termina rompiendo, es decir, que lo termina dejando sin fondos. Y además produce inestabilidad política. ¿Por qué? Porque vuelven, digamos, a enfrentarse, se enfrentan directamente en guerras civiles los del mismo Estado, es decir, los vasallos contra los señores feudales. Como acá vemos en la frase, que dice, armaban al padre contra el hijo y al hijo contra el padre, las quejas del débil contra el fuerte y del fuerte contra el débil eran apoyadas según las circunstancias. Un día estaban con el monarca y al día siguiente estaban con los vasallos. Esto es una observación que hizo el abate Reynal, ahí está el nombre completo, Guillermo Tomás Francois Reynal, que debido a estas inestabilidades políticas, los holandeses todo el tiempo estaban cambiando de bando, es decir, les apoyaban a quienes convenía en ese momento y por eso crearon inestabilidad política. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad, estos movimientos hacían que los diferentes estados se debilitaran cada vez más. Muy bien. Tenemos unos pequeños cambios. Cuando los holandeses se dieron cuenta que el gobierno indirecto no era, digamos, factible o no era redituable, empezaron a hacer cambios. Primero, empezaron a anexionar los sultanatos independientes y luego se volcaron hacia el mismo Mataram. Como vemos acá en la imagen, en el mar de Java, este era un estado dependiente apuntalado por los mismos holandeses, en el que en un momento tuvieron que conquistarlo para poder controlar los puertos marítimos y todo el comercio entre las islas. Ahora vamos a ver un mapita acá. Todo esto era el reino, todos, no sé si se ve muy bien, se ve chiquito, pero bueno. Acá podemos ver todos los diferentes puertos que controlaban los holandeses allá por el 1700. Es decir, controlaban los puertos de Indonesia, esta zona y hasta Timor Oriental, más o menos. Bueno, como dijimos antes, los holandeses intervinieron directamente en Mataram y para que el Estado se siga manteniendo, pusieron gobernadores títeres, es decir, aliados a ellos en la corte y gobernantes que respondían a los intereses de la corona holandesa. Entonces, estas personas controlaban la administración del Estado. Un ejemplo también notorio es que la isla de Java fue dividida en 5 reinos para asegurar mejor el control territorial y el control del comercio. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos las islas orientales, tenemos los diferentes reinos. Obviamente esto es un mapa actual, pero se puede destacar Bali, que era un territorio de Holanda, Jakarta, bueno, y no hay mucho más así destacable. Mataram, que estaría por acá, más o menos, pero en su mayoría todos eran pueblos controlados por los holandeses. Bueno, a través de este gobierno directo, en 1760, los holandeses lograron obtener el poder más que nada, el poder territorial en Java, pero en Sumatra y otras regiones seguían teniendo solo objetivos comerciales, es decir, que en esta isla ya estaba todo controlado por los holandeses. En otras zonas, como las de acá, seguían teniendo solo intereses comerciales, por el clavo olor más que nada. Igualmente, por temor a los británicos que se estaban expandiendo cada vez más, los holandeses comenzaron de a poco a anexionar cada isla y en determinado momento llegaron a unificar el poder central. Esto es
como dije antes, para que los británicos no se apoderen de estas islas, porque si no, los holandeses se quedaban sin proveedores. Bueno, cambios en la economía interna de Indonesia. Como dijimos antes, pedían clavo de olor, pero también pedían arroz. Entonces, los holandeses lo que hicieron fue armar un monopolio del comercio de esclavos que sacaban de las mismas islas y se redistribuían. Y además, cuando el trabajo no lo hacían campesinos libres, sino que lo hacían los esclavos que eran traídos desde las islas cercanas. Entonces, al exigir este tipo de alimento, los holandeses exigen también que lo reemplacen y que el alimento de mejor calidad se exporte y el resto, el de menor calidad, el tipo de arroz sagú, que es menos nutritivo, se quede para el país, para el estado interno, a lo que produce es que la gente se termine muriendo de hambre porque no era tan nutritivo y no alimentaba tanto como el arroz que exportaban los campesinados, los esclavos en este caso. Y acá hay otros cambios, porque hasta el siglo XVIII el clavo de olor el comercio del clavo de olor lo tenían exclusivamente los holandeses, pero las otras naciones europeas comenzaron a plantarlo en sus propias regiones y lo que sucedió es que debieron cambiar digamos, de producto. En este caso, comenzaron por el café, debido a que había una enorme demanda en el mercado europeo. Desde 1660, el café va a ser la bebida más requerida en toda Europa. A mediados de esos años, en Java, en Mataram, que queda al sur de las Indias, se van a implantar las primeras plantaciones de café. Esto en el comercio mundial va a ser un producto muy requerido y por ende va a tener muchas ganancias. Esto iba a representar un problema para los holandeses, que en primer lugar querían evitar el enriquecimiento del campesinado javanese, pero a su vez querían quedarse con la mayor parte de la ganancia en sus bolsillos. Entonces hacen un plan de 3 factores para evitar este enriquecimiento al que ellos temían. Por un lado, en Batavia van a restringir las plantaciones de café y la producción del mismo. Y por el otro lado van a implantar un sistema de estafa en donde los productores de café estaban obligados a pagar de 240 libras a 270 libras por 125 kilos de café. Esto los campesinos empezaron a ver que no tenían beneficios porque a sus manos solamente llegaban 14 libras. Entonces empezó a desalentar al campesinado y a los regentes en la producción del café. Los holandeses volvieron a ver un problema en esto porque ellos necesitaban esas ganancias que se llevaban, entonces van a implantar un sistema de regencia que van a estar controlados por funcionarios holandeses. En 1760, estos funcionarios holandeses van a implantar alguaciles del café que van a ser los que van a controlar al campesinado para que sigan produciendo el café y, digamos, no se duerman en los laureles. Entonces el café va a ser el producto que va a impactar para la exportación y el enriquecimiento de los holandeses, debido a que a los campesinos no le quedaba nada de plata. A su vez, este campesinado perdía derechos, no tenía derechos y era sometido bajo presión, ciertamente utilizados como esclavos para estas plantaciones de café. A fines del siglo XVI va a empezar a instalarse la religión islámica en las islas a través de mercaderes portugueses que van a empezar a instalarlo de a poco para intentar desplazar al hinduismo.
pero el Islam primeramente va a ser una sombra detrás del hinduismo. Recién va a tomar fuerza en el siglo XVII a través de la llegada de los Sajid, Jaid y Walay, perdón por la pronunciación, más o menos creo que es así, que van a ser los que prediquen el Islam a toda la isla de Java y a toda la Indonesia en sí. Entonces va a haber un cambio religioso, se va a pasar del hinduismo al Islam, y su institución para predicar, digamos, la religión musulmana islámica, lo van a ver en la educación, debido a que los holandeses no le interesaba educar al campesinado de Java. Entonces la religión islámica se va a fortalecer ahí y va a empezar a expandirse desde la educación, educando a los javaneses desde el Islam, desde la visión del Islam, hasta la llegada de los británicos en el 1800 aproximadamente. Bueno, continuamos. A principios del siglo XIX, por este temor que tenían los holandeses de la llegada inglesa, terminó sucediendo y llegan varios navíos a las costas de las Indias, en donde, mediante un decreto, los holandeses terminan cediendo las tierras, no de muy buena gana, y los ingleses gobiernan las islas durante 14 años. Entonces, lo que hacen los ingleses es poner un sistema completamente distinto al que utilizaban los holandeses. Pasan de ser una explotación indirecta a una directa. A su vez, el campesinado, que era fuertemente explotado por los holandeses, con el cambio, digamos, de gobierno o de instalación de otra potencia en las islas, va a cambiar también la mentalidad campesina, debido a que los ingleses van a tener un mejor trato con el campesinado indonesio, debido a que le van a otorgar derechos, se van a preocupar por su alimentación y no van a ser fuertemente explotados como lo eran con los holandeses. Después, cuando vuelven los holandeses en el 1810 aproximadamente, vuelven a tomar posesión de estas islas y ven que la mentalidad del campesinado cambió y ya no era ese campesinado sumiso al que podían explotar fuertemente como en un principio, sino que su mentalidad había cambiado y luchaban por sus derechos. Entonces, lo que hacen los holandeses, no pueden controlar este campesinado, y en 1811 firma un decreto cediéndole por completamente a las islas a Gran Bretaña. Muy bien.